¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes a todos. Esta es una clase de reposición más que tenemos respecto a este tema que nosotros tenemos que terminar de ver para poder concluir lo que es nuestro querido semestre. Entonces, como habíamos acordado, vamos a remitirnos al artículo 141 de nuestra Constitución Política del Estado, en la cual vamos a mencionar qué es la nacionalidad, cuál es la diferencia que existe con la ciudadanía, ¿no? Son apenas 4 artículos que nosotros, o a los cuales nosotros nos vamos a remitir. Bueno, como íbamos explicando entonces dentro de esta clase de reposición, vamos a complementar el estudio de lo que nosotros hemos venido estudiando entonces. El artículo 141 de la Constitución Política del Estado nos viene a referir qué es la nacionalidad. ¿En qué momento nosotros la vamos a adquirir? Siendo el momento exacto en el cual nosotros vamos a adquirir la misma, es en primera instancia por nacimiento. Existiendo una segunda parte o una segunda forma en la cual se puede adquirir la nacionalidad, y es esta por naturalización. Vamos a ver un poco más adelante qué es naturalización. Este primer parágrafo entonces nos refiere de que todos los bolivianos y bolivianas, por el nacimiento, ¿no?, de todas aquellas o todos nosotros quienes han nacido en territorio boliviano, tienen la nacionalidad de la misma, ¿no? De este país. Nos estamos remitiendo obviamente a poder hablar específicamente del territorio o el Estado boliviano. Existen excepciones dentro de la nacionalidad. Una de esas excepciones obviamente es la que se puede dar en las misiones diplomáticas, ¿no? Dentro de la cual, obviamente, al estar en una misión diplomática, puedan llegar a nacer hijos de, obviamente, de otros países, de estos diplomáticos, que como nosotros sabemos, dentro de ese concepto de extraterritorialidad, ¿no?, se tienen a estos consulados, y que necesariamente ya va a ser decisión de aquellos, porque se entiende de que el espacio territorial cedido, ¿no?, entre uno y otro país, ¿no?, existe siempre relación. Si acá en Argentina hay un consulado, acá en Bolivia, consulado argentino, de ende va a existir uno en ese país, ¿no es cierto? Un consulado boliviano, a eso me refiero. Que dentro de esa misión diplomática que están cumpliendo por su país, van a tener necesariamente la nacionalidad boliviana, ¿no es cierto? Que esa es una opción, porque vamos a hablar también de esa doble nacionalidad que en algún momento se ha dado y que algunos otros de nuestros compatriotas tienen en otros países, ¿no? ¿Qué nos dicen? Además se entiende de la nacionalidad a todas aquellas personas que nacidas en el extranjero tengan padre o madre boliviana o boliviano, ¿no? En ese sentido, podrá adquirir la nacionalidad boliviana en primera instancia al hablar de la nacionalización como una segunda opción, mediante la cual se va a poder adquirir esa nacionalidad. Esa nacionalización de estos extranjeros o extranjeras, que obviamente tengan que en primera instancia tener o estar dentro de una situación totalmente legal en el país, ¿no? Eso quiere decir que hubiesen tenido que ingresar a nuestro país cumpliendo cada uno de los requisitos para el ingreso específico, ¿no? Haciendo migración, presentando o portando sus documentos de identidad, todos aquellos que sean necesarios o que se vean como necesarios para poder ingresar al país, ¿no? Existen algunas excepciones a fin de poder obtener esa nacionalidad. Y esa nacionalidad que se va a dar a través de ciertos parámetros que nosotros ya lo vemos como algo común, ¿no? Esa naturalización que se hace referencia de personas extranjeras, como ejemplo pueden venir, y ya les he referido en algún momento al hablar de este tema, a todos ustedes,
el caso de los jugadores extranjeros en nuestro país, ¿no? Para los diferentes equipos o clubes de fútbol. Y también, ¿no? Este tema de que varios otros compatriotas opten por naturalizarse también en el extranjero para poder jugar en esos equipos, ¿no? O a fin de cuentas, en la selección nacional de otro país. Ese es un ejemplo que tal vez lo vemos más común dentro de esta naturalización a fin de obtener la nacionalidad de ese país que nos hubiese abierto, ¿no? O nos hubiese recibido con los brazos abiertos, ¿no? Esa situación que nosotros vemos de manera continua entonces en este tema que obviamente les estoy refiriendo respecto a los jugadores de fútbol. Más de 3 años de residencia ininterrumpida, eso quiere decir que no hubiesen salido del país. Más aún que hayan estado bajo supervisión del mismo Estado. Y que además tiene que nacer de una voluntad, ¿no? De que ellos tengan que aceptar obtener esa nacionalidad. Nadie puede estar obligado a ser naturalizado u obtener la nacionalidad de un país extranjero si éste así no lo quiere. Ese aspecto o principio de voluntariedad es esencial, porque más allá tal vez de los intereses económicos para los cuales estos jugadores son contratados, tiene que nacer, ¿no es cierto? Ese tal vez espíritu de voluntad de tener que obtener esa nacionalidad. Porque todos aquellos quienes realizan este tipo de gestiones sienten algo, una necesidad tal vez más allá de lo laboral de poder ser nacionales, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, en algún momento se ha hablado, de personas nacionales, especialmente del racket, acá en nuestro país, que han optado por obtener la nacionalidad argentina, o chilena creo que fue en ese momento, no recuerdo muy bien. Pero eran excelentes jugadores que han ido a jugar en torneos internacionales por un país distinto. Pero les han dado tal vez la estabilidad laboral, tal vez la estabilidad o el pago económico que ellos necesitan por ejercer esas funciones, deportivas obviamente. Dentro del país al cual estaban en primera instancia, del cual ellos tuviesen la nacionalidad boliviana, que tal vez no los ha apoyado, ¿no? A fin de poder cumplir esos sueños que tienen todos estos deportistas, ¿no? Que es salir al extranjero, de ser reconocidos además. Otro aspecto que nosotros tenemos que considerar dentro de la nacionalidad es que ese tiempo de residencia a la cual nosotros nos hemos remitido de los 3 años va a poder ser reducido a 2. ¿Pero en qué casos? En los casos de que estos extranjeros se encuentren en las siguientes situaciones, me refiero. En primera instancia, que tengan un cónyuge boliviano o boliviana, que tengan hijos bolivianos, que obviamente hayan obtenido la nacionalidad boliviana o boliviana, y ese es el caso de varios extranjeros aquí en nuestro país, ¿no? O a fin de cuentas de padres sustitutos bolivianos. Los ciudadanos y ciudadanas extranjeras, los ciudadanos extranjeros que adquieren la nacionalidad por matrimonio, adquieren también, ¿no es cierto?, la nacionalidad por matrimonio con ciudadanos bolivianos o bolivianas, no perderán en caso de viudez o de divorcio esa nacionalidad. No quiere decir que, bueno, me estoy divorciando, ahora usted ya no es boliviano, está de manera irregular en el país, así que pierdan la nacionalidad y ya no puede estar dentro de los espacios territoriales de este país. No, no existe esa situación. Y también, ¿no? Sería algo tan, que desde todos puntos de vista sería irregular. Hay en otros países, hemos escuchado algunos también de algunos compatriotas en el extranjero, en el caso de Estados Unidos, que se casan con personas del extranjero solo con la finalidad de obtener esa nacionalidad norteamericana, ¿no? E igual la europea, algo muy común ya. Alguna vez he escuchado ya al salir, voy a ir, me voy a casar, todo con la finalidad de poder obtener esa nacionalidad y poder trabajar en ese país que tal vez da mejores
una estabilidad laboral y más allá da mejores réditos tal vez en lo económico, ¿no? Bueno, entonces, más allá de estos aspectos, dentro de esto que nosotros estamos estudiando como los requisitos, ¿no? Y además de las situaciones que puedan, por medio de las cuales pudiesen reducirse ese tiempo estimado para su naturalización de los extranjeros, está el detener y el haber prestado un servicio militar, ¿no? Obviamente en nuestro país, por parte de los extranjeros, ¿no? Y de acuerdo con la ley, dice. El prestar un servicio militar en favor de este país va a hacer que puedan obtener esa nacionalidad. Casos en el extranjero hay varios, ¿no? Hemos podido observar de cerca también algunos bolivianos que han hecho un año o dos, creo, en ejércitos extranjeros, han obtenido la nacionalidad norteamericana. Ahí hay varios casos que he escuchado y bueno, se han visto también, ¿no? Que por su servicio el país obtenga la nacionalidad boliviana concedida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El caso de ese extranjero francés que nos ha hecho mover a todos nosotros para hacer limpieza de nuestros ríos. En la ciudad de La Paz, aquí en Cochabamba, no me acuerdo el nombre de este señor, pero ha nacido algo, ha prestado un servicio, pero sin embargo, no recuerdo bien si ha sido concedida la nacionalidad del señor. Creo que le ampliaron su estadía, alguna situación. Obviamente debió estar buscando también el poder obtener esa nacionalidad, puede ser por naturalización, pero no necesariamente tal vez en base a este inciso 3 de este parágrafo segundo, de haber realizado un servicio al país, porque habría que adecuar muy bien qué tipo de servicio. Tendríamos que ver la ley de migración, ¿no? Tiene su norma específica. De esa manera tal vez podemos ver este tipo de situaciones que obviamente no vamos a ingresar mucho a detalle. El tiempo de residencia, dice, para la obtención de la nacionalidad podrá ser modificado cuando exista a título de reciprocidad, obviamente dentro de los convenios entre estados, de manera prioritaria los latinoamericanos. Si nuestro país refiere de que va a ser un año de residencia para obtener la nacionalidad, en nuestro país, quien dice tal vez en el país vecino de Argentina, de Chile, si es que existe esa voluntariedad de los estados de dar la reciprocidad dentro de este requisito específico para obtener esa nacionalidad, se puede otorgar, ¿no? Por eso nos dice, siempre y cuando exista ese principio de reciprocidad entre estados. Hay otras variantes respecto a la obtención de la nacionalidad, y es de todos aquellos quienes han contraído matrimonio con ciudadanos extranjeros. En primera instancia nos dice que los bolivianos y bolivianos que contraigan, perdón, matrimonio con ciudadanas extranjeras, no perderán la nacionalidad de origen. Eso ya está refiriendo nuestra Constitución. La nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir ciudadanía extranjera, siempre y cuando la norma de otro país nos refiere a lo contrario, ¿no? Porque podría referir otro país de que para obtener la nacionalidad, por ejemplo, chilena, tiene que renunciar a la boliviana. ¿Quién sabe? Nuestro país ya nos está refiriendo de que no vamos a perder nuestra nacionalidad de origen. Y tampoco le va a obligar al extranjero a que pierda esa nacionalidad de su país. Ese es un punto claro, ¿no? Los extranjeros o extranjeras que obtengan, o perdón, que adquieran la nacionalidad boliviana, no serán obligados a renunciar. Es algo ya dentro de nuestra constitución política del Estado que nosotros tenemos que ver como algo positivo, obviamente. Porque hay algunos países latinoamericanos que piden renunciar a la anterior nacionalidad. Un tema corto, la nacionalidad y ciudadanía, compañeros, como todos ustedes ya saben.
Ahora, ¿cuál es esa diferencia que existe con la ciudadanía? Seguramente nosotros vamos a tener acá algunas dudas y espero que las absorbamos ya con esta última sesión del semestre respecto a qué es la ciudadanía. La ciudadanía, compañeros, y la última clase también a algunos les andaba refiriendo a ver qué opinan ustedes, qué me pueden referir respecto a la ciudadanía. Y en algún momento me han referido que sí, ¿no? Es el momento en el cual este primer parágrafo del 144 nos viene a referir que son ciudadanos y ciudadanas todas y cada uno de los bolivianos y que van a ejercer esa ciudadanía a partir de lo que nosotros entendemos que es la mayoría de edad, que la Constitución nos refiere a partir de los 18 años. Sea cual fuera o cual fuere el grado de instrucción con el que éste cuente a partir de esa edad. Ya sea que no hubiese acabado, digamos, el primer grado de instrucción, que es el colegio, y obviamente estamos, ¿no?, en esa relación, y se entiende que todos aquellos que salen del colegio salen a sus 18, pero hay algunos papás que los han adelantado, tal vez de manera irregular, ¿no es cierto? Todavía antes creo que falsificaban certificados de nacimiento para que entren un poquito antes, a sus 16, 17 están saliendo, ¿no? Pero nosotros entendemos que esos 18 años de edad ya nos otorga la ciudadanía. Ciudadanía que consiste, como nos dice el parágrafo segundo en este inciso, en concurrir como elector o a fin de cuentas como elegible. Ejercicio de funciones en los órganos de poder público, sea cual fuere. Obviamente hay algunas variables respecto a los requisitos para poder ser parte de esta institución pública, ¿no es cierto? Dependiente del Estado, que tal vez nos pida una edad de 30 años, quién sabe, grado de instrucción, experiencia o experticia en ciertos aspectos necesarios para poder optar por ese cargo, ¿no es cierto? No es de que también aquí 18 años ya puedo hacer de todo. Políticamente sí existe la posibilidad de poder ocupar un cargo alto, ¿no? Y actualmente se da ese tipo de situaciones, lo vemos, a veces sale mal, en su mayor parte sale mal, porque también necesitamos un poco de experiencia, pero la Constitución no nos está dando una limitante específica, sino más bien que esta ciudadanía se ejerza a partir de esos 18 años. El derecho de ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo excepciones establecidas por ley. Y hay excepciones, ustedes han visto. Y lo vamos a ver en Derecho Constitucional 2 además, el de poder analizar cada uno de los órganos de Estado y ver los requisitos para poder optar por este ingreso a cumplir funciones públicas dentro de estatales, obviamente. Y ahí vamos a ver los requisitos que van a variar, que no necesariamente van a tener que ser esos 18 años cumplidos y listo. Uno puede hacer o puede desenvolverse en la función pública de la mejor forma en la que ellos puedan. No, no es así. Los derechos de la ciudadanía se suspenden por las causales y en la forma previstas en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado. ¿Y cuáles son esas causales del artículo 28 de nuestra Constitución Política del Estado? En primera instancia es el de tomar armas, ¿no? Y prestar servicio en las Fuerzas Armadas enemigas en tiempos de guerra, por defraudación de recursos públicos y a fin de cuentas por traición a la patria. Situaciones muy graves, compañeros, mediante las cuales nosotros perderíamos esa ciudadanía. Situación que obviamente nos va a afectar de sobremanera, ¿no? Situación que obviamente nos va a hacer ver algo con lo cual tal vez no queríamos encontrarnos, ¿no? Y obviamente es muy rígida esa situación porque ese artículo 28 nos está refiriendo esos aspectos que realmente son graves dentro de lo que es nuestra o los requisitos para obtener la ciudadanía, o en todo caso, de la forma que vamos a obtener la ciudadanía, ¿no es cierto?
Bueno, con eso nosotros estaríamos concluyendo, compañeros, no sin antes, obviamente, poder volver a ver un tema más que para finalizar, y algunos me consultaban, ¿no es cierto? Lo vamos a dar por avanzado, ¿qué va a pasar con este tema? Y bueno, los estados de excepción también los vamos a ver, y lo que yo quiero es que ustedes puedan conceptualizar los mismos. ¿Qué son los estados de excepción? Nosotros hemos hablado de estados de excepción en algún momento, y les digo en algún momento porque hemos atravesado una situación un tanto compleja dentro de lo que ha sido la transición de gobierno, dentro de una situación muy compleja socialmente que hemos vivido. Estados de excepción que estamos viendo en el artículo 137, obviamente de la Constitución Política del Estado, que en este momento se les estoy mostrando. ¿Cuál es ese concepto que nosotros tenemos de estado de excepción? ¿Y en qué momento se puede aplicar? Y más allá, ¿quién va a ser quien va a determinar un estado de excepción? Preguntas de examen, compañeros. En caso de peligro para la seguridad del Estado en primera instancia, se hablaba de un caso de peligro de seguridad del Estado, en base a amenazas, ¿no? De cerrar fronteras, perdón, cerrar carreteras interdepartamentales, hacer un cerco con tal de que la población no pueda obtener comida o yo qué sé, oxígeno, que en esos momentos justo de pandemia nos estaba apretando el cuello. Amenaza externa, sabemos muy bien que pudiese venir a través de una declaración de guerra. Conmoción interna. Hemos atravesado una conmoción interna por parte de un lado nada más, ¿no? De personas que venían y amenazaban a las ciudades. O a fin de cuentas, desastre natural, como hemos estado escuchando, ¿no? Tal vez terremotos o otras situaciones que pudiesen darse dentro del Estado, se puede determinar un estado de excepción. ¿Quién va a ser el encargado de determinar ese estado de excepción? La presidenta o el presidente de Estado son, obviamente entendemos que son parte del Ejecutivo, está a cargo del Ejecutivo ese presidente o presidente de Estado, y es él quien tiene la potestad de declarar ese estado de excepción. Estado de excepción que obviamente va a ser determinado en todo el territorio nacional. Estado de excepción dentro del cual ya la Constitución Política del Estado en el artículo 137 nos está advirtiendo, exista un estado de excepción, cuando exista, no va a ser pues causal, ni va a ser una forma mediante la cual van a hacer cesar derechos y garantías constitucionales. Ahí nos dice garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, obviamente. Peor el debido proceso, que generalmente se da cuando existen estados de excepción, sobre pretexto de que se están violentando derechos de terceros, más sin embargo, tal vez están en contra de lo que concretamente nosotros vemos que es el partido gobernante. Esa situación que la hemos visto siendo recurrente, no hemos atravesado un estado de excepción, pero siempre va a ser dentro de los gobiernos latinoamericanos una excusa para violentar los derechos, las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y en esencia el debido proceso, coartar el derecho a la información, coartar los derechos de las personas privadas de libertad, más allá de lo que ya no se pueda dar dentro de ese caso, de este último caso referido, no puede ser planteado dentro del estado de excepción. No es una excusa de un gobierno político, ¿no? El tener que violentar esos derechos. La vigencia de esa declaración de estado de excepción va a depender de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá lugar, nos dice, ¿no? Apenas las circunstancias lo permitan y en todo caso dentro de las siguientes 72 horas de la declaración del estado de excepción. La Asamblea Legislativa, que sabemos que está conformada por
todos estos asambleístas dependientes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, quienes van a tener que decidir a través de esa aprobación posterior esa vigencia. Tiene su plazo, ¿no? Los derechos consagrados en la Constitución no quedarán en general suspendidos por la declaración nos vuelve a advertir la Constitución en el parágrafo primero del 138. No se va a suspender dentro de una declaración de estado de excepción. No quiere decir que, estamos en estado de excepción, ahora hacemos lo que nos da la gana. No. Ya la Constitución nos está refiriendo a un aspecto claro sobre este tema. Finalizado ese estado de excepción, no puede declararse otro dentro del siguiente año, a no ser que exista una autorización que obviamente tiene que ser expresa por la Asamblea, autorización legislativa previa, obviamente, ¿no? El Ejecutivo tiene que rendir cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya sabemos de quién depende el Ejecutivo, de todos los motivos que puedan existir para declarar o dar lugar a ese estado de excepción. El 140 nos refiere que ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrán conceder a órgano o persona alguna facultades extraordinarias diferentes a las que pudiesen ser establecidas en la Constitución. Es imposible. Ahí tal vez nos estamos yendo de que no se tenga que asumir que exista o que se concentren todos los poderes en una sola persona, dándole atribuciones extraordinarias, dándole facultades extraordinarias. Esa situación ya se ha visto de peligrosa desde siempre, tenemos mucha historia que analizar y parece que nosotros como bolivianos no estamos asumiendo la situación, la mala suerte que algunos otros países latinoamericanos han sufrido. El hecho de que no nos pronunciemos sobre ciertas arbitrariedades hace que los partidos gobernantes tengan que aprovechar este tipo de situaciones para violentar todo aquello que nosotros vemos como justo. No podrá acumularse el poder público ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en la Constitución queden a merced de órgano o persona alguna. Hemos visto a través de la historia del derecho constitucional que todos aquellos gobernantes, ya comenzando desde una soberanía, de un soberano a quien nosotros hemos conocido como un rey, ha tratado desde siempre de tener todo el poder concentrado en una persona. Hemos visto tratar de tomar el poder y que se concentre en un solo órgano, y ese siempre va a ser el Ejecutivo, con la finalidad de poder, o más bien de no ser objetado en todo aquello que ellos determinen. La reforma de la Constitución no podrá iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción. No puede darse de manera arbitraria. En el estado de excepción aprovechan a lanzar leyes que puedan favorecer a un reinado de un solo poder por parte de una sola persona. Este sería el tema final, compañeros, mediante el cual nosotros estamos finalizando el tema de avance. Hasta aquí va a ser el examen final de todo aquello que nosotros hemos ido estudiando. Así que les pido tomar todos sus recaudos para el día del examen. Ya saben que no hay ampliación, no hay de que, no, por favor, tómenme otro día, no, y el examen es presencial. Así que alístense, compañeros, estudien muy bien y espero que hasta aquí, hasta este artículo 140, que ha sido el tema de estados de excepción, nosotros estamos finalizando con el tema de avance, con el tema de aprendizaje, y hasta aquí, obviamente, ya nosotros estamos terminando con todo aquello que nos pudiese incumbir sobre lo que ha sido el estudio del Derecho Constitucional 1. Muchas gracias a todos, compañeros. Les agradezco nuevamente su atención. Estudien para el día del examen. Nos vemos ese día. Hasta la siguiente.